La rodilla es una de las articulaciones más complejas de nuestro organismo y nos permite hacer diferentes movimientos, principalmente para la traslación, para podernos movilizar. Básicamente está formado por tres huesos: el fémur, la tibia y la rótula. Pero no solamente somos huesos, también tenemos tejidos blandos que son muy importantes para el funcionamiento de la rodilla. Básicamente tenemos dos tendones, que es el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano. Tenemos 4 ligamentos: el ligamento colateral medial, colateral lateral, cruzado anterior y cruzado posterior. Y además tenemos 2 meniscos, que son 2 cartílagos que están entre el fémur y la tibia y que nos ayudan a mantener una congruencia en el movimiento de la articulación. Finalmente, tanto la rótula como el fémur y la tibia están rodeados por un cartílago, que es una superficie blanda, un cojinete, que ayuda a que podamos realizar el movimiento libre de la rodilla sin fricción. Esos son básicamente los aspectos anatómicos de una articulación de la rodilla. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro tema, cómo cuidar nuestras rodillas. Estamos muy contentos de hablar de esto porque yo comentaba ahorita en el previo que de algún momento u otro todos pisamos la oficina de un ortopedista. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas, que está con nosotros el día de hoy. Jimena Raya y Magdalena Alejo, como siempre está conmigo Citlali, lista para hacer la voz de ustedes. ¿Cómo estás, Citlali? Pepe, pues muy contenta y ya sabes, siempre con el privilegio, muy feliz de estar contigo en este foro de Diálogos en Confianza, pues trayendo sus dudas, comentarios, experiencias a este foro con nuestros especialistas. Recuerde que Diálogos en Confianza existe por ustedes, para usted, disfrútelo. Aquí siempre hay información confiable, de relevancia, y que si no le sirve a usted, seguramente usted conoce a alguien que este programa va a beneficiar. Tómese un cafecito, disfrute de esta mañana rica, fría, aquí con nosotros platicando en Diálogos en Confianza, y escríbeme a todas las redes sociales que estoy pendiente de sus comentarios: Facebook, YouTube, Twitter, Centro de Contacto con la Audiencia. No hay forma de que usted se pierda Diálogos en Confianza. Pepe, pues lista. Y los que no tengan tiempo de verla ahorita, recuerden que tenemos nuestra aplicación de 11 más. Ya lo pueden llevar en su teléfono y ver el programa en pedazos y compártanlo con toda la gente que quieran, que creo que es importante que sepamos de nuestras rodillas. Les voy a presentar a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida a la doctora María de los Ángeles Soria Bastida. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenos días. La doctora es jefa de la División de Rehabilitación Ortopédica del Instituto Nacional de Rehabilitación. Le doy la bienvenida a la doctora Stephanie Ruiz Alba. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias. La doctora es ortopedista y traumatóloga con alta especialidad en cirugía articular del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Y le doy la bienvenida al doctor Jaime Villalobos. Bienvenido. Gracias. El doctor es ortopedista, integrante del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, fundador de RIANDA. Doctores, dejemos el previo atrás y platiquemos qué tan frecuente es que vean ustedes como especialistas problema de rodillas. Generalmente los pacientes que llegan al área de ortopedia, un consultorio de ortopedia, pueden llegar a ser hasta 1/3 de toda la consulta en general. Entonces, esto habla de qué tan importante es este problema a nivel nacional. Y también comentar que alrededor del mundo se dice que hay hasta 320 millones de personas cursando con algún problema de rodilla. Yo creo que el impacto en México es justamente por diferentes factores asociados que tenemos, entre ellos la obesidad. Entonces, de ahí lo importante de tomar en cuenta este problema. Siempre tocamos el punto de obesidad aquí, casi en todas las patologías que vemos. Otra cosa importante, acabamos de ver una cápsula muy buena sobre la anatomía de las rodillas. ¿La gente qué tanta conciencia tiene de anatomía de rodillas? Pues yo creo que no mucha, ¿no? Y tampoco tendrían por qué tenerla. Pero sí creo que es importante que lo que decía el doctor, que tiene un cartílago articular. El cartílago es una estructura súper especializada y muy sensible, ¿no? Muy frágil, que no soporta, o sea, nos ayuda a movernos y desliza, pero no soporta muchísimo la carga, ¿no? Y otra vez creo que eso es importante porque puede ser que cargar más peso esté dañando el cartílago, pero también el no tener buena fuerza muscular, aún teniendo un peso, o sea, un peso el que tendrías que tener, también puede ser causa de daño articular, ¿no? Y
Y sí, también son nuestro soporte. Todo el día nos están cargando, así que hay que cuidarlas. Era justo lo que se me ocurría a mí preguntar, o sea, ¿qué tanto un índice de masa corporal, que es lo que ahora utilizamos para saber si uno tiene peso normal o no, te protege contra estas lesiones de rodillas? Sí hay estudios que hablan que si bajas peso, mejora considerablemente el dolor, ¿no? Con que bajes 4 kilos, le estás quitando creo que el 200% de carga a tus rodillas, ¿no? Bajando 4 kilos, le quitas muchísima carga a las rodillas. De lo que bajes, grasa, músculo. Eso es lo peso. interesante, ¿no? Que de lo que bajes. Entonces, más que ver cuánto peso estás bajando, es qué tan fuerte estás también, ¿no? Eso No era mi solo siguiente bajarlo. pregunta. ¿Qué tan importante, porque estamos hablando de una articulación, pero qué tan importantes son los músculos para que funcione bien esta articulación? Es muy importante el músculo porque así como comentan, si baja el peso pero también bajo el músculo, pues entonces no tengo la firmeza y el soporte que le da a la extremidad inferior al caminar. Por ejemplo, el subir las escaleras, a veces el cómo realizarlo nos puede disminuir las molestias. Subir las escaleras regularmente, la mayoría lo hacemos con la mitad del pie. Así subimos las escaleras. Sí. Lo ideal sería meter todo el pie en el escalón, Mira. porque entonces los músculos de la región posterior, que son todos los glúteos, los isquiotibiales, los músculos de la región posterior de la pierna, nos ayudan a dar el impulso y ya no sería exclusivamente a nivel de la rótula, que es el hueso que tenemos enfrente, el huesito que se nos mueve en la rodilla, el cuadríceps, que es el que tenemos enfrente, el que daría el impulso. Entonces, sabiendo corregir eso y teniendo un buen músculo, podemos ayudarle a nuestra rodilla y bajamos el impacto hasta 400 veces al subir un escalón. Fíjense lo que acaba de decir la doctora, me parece interesantísimo y estoy pensando en 2 personas específicamente que veo en el gimnasio que hacen las escaleras continuamente. Casi todo mundo pone nada más medio pie en el escalón. Yo creo que ese es un dato importante para que lo tengamos en mente. Vamos a ver la primera cápsula de las lesiones de las rodillas para que los doctores nos platiquen de ellas. Aquí la tienen. Vamos a ver que en las primeras etapas de la vida encontramos lesiones en los pequeñitos, principalmente por deformidad. Vamos a encontrar deformidades que se tratan de torsiones en la tibia, que les van a hacer notar quizás en un primer momento a los padres que los piecitos los meten hacia adentro. Abogamos porque mantengan posiciones lo más adecuadas posibles, evitar sentarse sobre las piernitas principalmente, porque pues esto nos puede llevar a que, pues, como si pusieras una plantilla para obtener un arco, estuvieras poniendo una plantilla, por decirlo de alguna forma, para que pues, las piernas crezcan un poquito con mayor torsión tibial de lo normal. Otras situaciones como los pies planos pueden incrementar deformidades como son el genovalgo, es decir, la rodilla hacia adentro o las rodillas en X. En los niños ya con más actividades físicas y deportivas que demandan un poquito más de esfuerzo, empezamos con padecimientos como la enfermedad de Osgood, en donde vemos inflamaciones de los cartílagos de crecimiento. Esto le puede causar un dolor importante al niño, ya sea en la noche o inclusive durante todo el día o haciendo la actividad. El microtrauma o el trauma constante, es decir, estar haciendo una actividad que de pronto está lastimando de poco a poco a un tendón o a una inserción osteotendinosa, puede terminar inclusive por romperla, ¿no? Causar fracturas que también le llamamos por estrés. Las lesiones repentinas, la mayor parte de ellas pueden ser por traumatismos, precisamente accidentes o situaciones imprevistas que pueden suceder a lo largo de cualquier momento o a cualquier etapa de la vida. Podemos tener lesiones como fracturas, traumatismos a nivel del cartílago o traumatismos a nivel de los tendones, los cuales los pueden romper. Se puede romper a nivel del tendón, se puede romper a nivel de la inserción del tendón con el hueso. Entonces hay que identificar muy bien en el momento en el que sucede, de acuerdo a la actividad que se estaba haciendo, para poder hacer un diagnóstico adecuado y ofrecer el mejor tratamiento posible. En los jóvenes puede haber también fracturas propiamente de hueso, rupturas tendinosas, rupturas ligamentarias, principalmente digamos en actividades como el fútbol. Se habla mucho de lesiones como del ligamento cruzado, seguramente por ahí lo han escuchado, que son lesiones que en un momento dado, pues bueno, no van a poner en peligro la vida, pero sí van a poner en jaque de manera muy importante la funcionalidad de la persona. Es decir, son bastante dolorosas, puede llegar a presentar mucha inflamación. La ruptura de un ligamento puede ser que nos limite de cierta forma, cause cierto dolor
pero si no se atiende en un momento, digamos, breve o adecuado, pues puede terminar en lesiones adicionales como lesiones de meniscos, desgastes prematuros de cartílago, que al final de cuentas pues van a demeritar mucho la calidad de vida de la persona. Doctores, platiquemos de estas lesiones. Vámonos desde chiquitos. Las deformidades de torsión en los niños que comentó el doctor al principio, ¿por qué se dan? Son defectos del desarrollo, principalmente. Perdón, es que se me va un poco el tema con los niños, porque estas lesiones son como el menor porcentaje de los casos, ¿no? El mayor porcentaje de los casos es parte normal del crecimiento, ¿no? Los niños se van desarrollando conforme van haciendo actividad física, conforme van caminando, y creo que aquí es súper importante, para que crezcan bien, necesitan tener sus piecitos sanos. Y los piecitos sanos son los piecitos descalzos, ¿no? Los piecitos que están fríos, los piecitos que tocan el pasto, que tocan la tierra, ¿no? Eso hace como que crezcan bien las articulaciones. Igual y sí puede haber un caso especial de un pequeñito que tenga un defecto rotacional, ¿no? Que su huesito no crezca derecho, sino crezca un poquito angulado, por un tema genético puede ser, ¿no? Pero son los menos. La verdad es que la mayoría de los niños se desarrollan súper bien, y más si están como nuestro diseño humano. Nuestro diseño humano es descalzo. Ok, y estas posiciones que de repente toman los niños que comentábamos anteriormente, ¿qué se deben de fijar los papás en posiciones anómalas que toman los niños? Comentaba la doctora de cuando yo me sentaba como rana, como dicen en W. Así es. ¿Qué le podemos decir al público? Bueno, dos cosas muy importantes. Considerar que estos son factores que pueden ser biológicos, es decir, de nacimiento, de familia, y mecánicos. ¿Por qué biológicos? Porque muchas veces, como comentamos, nosotros vemos que papá y mamá caminan de cierta forma y lo damos por normal. Y eso no quiere decir que si toda la familia camina de cierta forma o desgasta el zapato de una forma, entonces eso es saludable. Es muy importante para los papás, siempre que nuestros pequeños desgasten el zapato de una forma, contribuir a que en etapas escolares, sobre todo antes de los 12 años, tratemos de contribuir a que los pequeños siempre jueguen con las piernas en extensión, probablemente solo abriendo el compás, y promoviendo que tengan un juego dentro de esa área del compás, evitando posiciones en flor de loto, posiciones en W, porque como comentaron en la cápsula, es poner una férula, poner un soporte externo que obligue que los pequeñitos tengan algunas alteraciones en la angulación del crecimiento de los huesos. Entonces, estos 3 tips, evitar que se sienten en W, en flor de loto, sobre una pierna, van a contribuir a que los pequeños tengan un crecimiento más saludable. Y la segunda parte es, si detectamos que nuestros pequeños pisan de una forma normal, pisan solo con puntas, nos desgastan los zapatos y manifiestan dolor, son puntos fundamentales para que acudamos a un especialista a una valoración. Otro punto importante, dejemos a los niños, vámonos un poco más para arriba. Cuando están jugando, nos acaban de hablar de lesiones deportivas, la rodilla aguanta mucho, pero estas aterrizadas que tienen de repente, lo vemos, sobre todo somos un país en donde se juega soccer continuamente. ¿Qué recomendaciones podríamos dar ahí o cómo cuidar las rodillas? Porque pues estás jugando. Sí, claro. Yo creo que otro aspecto importante, aparte de lo que han comentado los doctores, es el hecho de con quién lo realizas, quién te entrena, cómo lo realizas. Ese es muy importante. El tipo de equipo que utilizas, el tipo de calzado, el zapato adecuado para jugar y el lugar adecuado. Pero traspolándolo por ejemplo, a nuestro país. Ajá. No necesariamente tienes que alguien enseñarte, pero es salte a jugar una cascarita. Sí, pero el tipo de calzados influye mucho. ¿Qué les podemos decir sobre el calzado? Por ejemplo, lo ideal sería que utilicen un calzado que tenga el arco directamente, ¿no? Esa es una, por ejemplo. Acostumbran mucho ahorita que están muy de moda, bueno, que siempre han estado de moda los zapatos que no tienen nada de soporte, que son lisos completamente. Sí. Este tipo de marcas lo que hace es que da un soporte inapropiado. Entonces, si ya el pequeño trae su formación y bien, como dice el doctor, estando descalzo, pisa adecuadamente, yo le meto un zapato que ya le va a corregir la forma en que va a hacer la posición, le va a generar dolor. El pisar, jugar y correr con una suela plana genera dolor y molestia. Entonces, no necesariamente se tiene que comprar un calzado carísimo. No. Porque el día que hicimos, y vale la pena que vean el programa que hicimos de pies aquí en Diálogos en Confianza, nos hablaban que mucho es mercadotecnia, sí. Pero lo que también nos dijeron, que nos acaba de comentar la doctora, es que nada más no sea plano totalmente, sí, el zapato, sino que sea un
tenis les decimos que tenga esa curvatura, Sí. que te dé un buen soporte. Eso es muy Eso importante. te va a proteger las rodillas. Eso te va a proteger las rodillas. ¿Qué Es hay? muy importante. ¿Qué hay con la gente que va al gimnasio? Sí, igual quisiera agregar súper rápido a eso, no está mal destruir los zapatos, qué bueno que destruyes los zapatos, de hecho eso significa que tu pie está siendo fuerte, ¿no? No hay zapatos en forma de pies y se nos están haciendo pies en formas de zapatos, entonces si estás destruyendo los zapatos es que sigues fuerte, ¿no? No hay bronca, destrúyelos, qué bueno. Pero como dice la doctora, ojo en dónde está la A presión. ver, porque- exacto, sí. a ver dónde lo estás, porque seguramente es porque tu pisada está desbalanceada, ¿no? Si se desgastan de las mismas partes, está bien. Incluso si se desgasta más de una parte, también está bien, ¿no? Siempre nos apoyamos distinto. Ideal sería que estuviéramos balanceados. La realidad es que no estamos tan balanceados y es un proceso. Y sobre el gimnasio lo mismo, ¿no? Zapatos adecuados, o sea, los zapatos para correr, no son para el gimnasio, ¿no? Pero también se vuelve este tema de entonces necesito 27 zapatos, ¿no? Y creo que es la mercadotecnia Sí, loquísima. es lo que nos dijeron el realmente. día de los pies aquí, que no era necesario tener 27. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo proteger, por ejemplo, las rodillas del gimnasio? Porque estamos hablando que las rodillas, nos lo acaban de decir, cargan con nosotros. De repente ves gente que está cargando un peso muy excesivo en haciendo sentadillas y demás, y las rodillas pueden sufrir ahí. ¿Qué le podemos decir a la gente que hace este tipo de ejercicio? ¿Cómo proteger sus rodillas? Uno de los factores más importantes, como comentó la doctora, es acudir a un lugar en donde nos sepan enseñar cómo hacer ejercicio. Entonces, si somos pacientes con algún grado de obesidad y quiero cargar peso en cuclillas, evidentemente mi peso, mi sobrepeso, más los 30 kilos que me ponga a cargar mi entrenador, van a deteriorar de forma importante mi rodilla. Entonces, lo más importante en los periodos de entrenamiento es, primero, tratar de hacer ejercicios de tipo aeróbico, de bajo impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengamos una carga directa, que no estemos impactando de forma directa la rodilla. Probablemente promover ejercicios como el tai chi, yoga, natación, para tratar de disminuir esa carga de peso en general a nuestras rodillas. Y una vez que tenemos pesos más cercanos a nuestro peso ideal, tratar de no exceder más allá del 10% de nuestra carga de peso corporal. Y tratar de evitar, si tuviéramos algún factor como la obesidad agregado, tratar de evitar con esos pesos llegar a ángulos más allá de 90 grados, que es una flexión importante de la rodilla. No bajar las pompas hasta el piso. ¿Y Exactamente. qué hay de la gente que se dedica a la construcción? Por ejemplo, los maestros albañiles, que bueno, pues, o sea, cargar más del 10% Sí. parece que no es una realidad. ¿Cómo se puede proteger a esta gente para hacer su cuidado de rodillas? Ese es un aspecto importante que estamos retomando. Por ejemplo, en rehabilitación estamos tomando algo que se llama ergonomía en el trabajo, que es que todas tus articulaciones adecuadamente estén funcionando a lo que quieren realizar. Entonces, por ejemplo, si el maestro albañil tiene que cargar el bulto de cemento, nosotros sí le pedimos y le podemos enseñar que utilice una faja para proteger la zona baja de la espalda y dar potencia en los músculos centrales del abdomen, que son los que nos ayudan a cargar. Y después lo que vaya a levantar el bulto, que lo pegue al pecho. De esa manera no solo cargan las rodillas, carga la espalda y los brazos. Y entonces distribuyo el peso y le puedo enseñar a realizarlo. Las diferentes actividades que desempeñamos, si las hiciéramos de forma, es como está nuestra estructura realizada, pero tenemos que enseñarles cómo los profesionales de la salud que sabemos aplicar esto, le podemos ayudar a prevenir mayor lesión a cualquier persona en cualquier lugar, ¿no? Estos son datos bien importantes, porque la gente que nos está viendo puede decir, sí, pero yo no voy al gimnasio, pero yo cargo, como comenta Citlali. Claro. Pero ese es un muy buen tip también, porque protegiéndote con la faja y pegando el peso a tu pecho, estás disminuyendo el estrés que le pones a la rodilla. Sí, ya no está solo en la rodilla. Distribuyendo la carga. Distribuimos la carga y entonces de esa manera ya no es exclusiva la rodilla la que carga, sino la columna, los brazos y lo llevamos al pecho. ¿Qué hay de las personas? No, acabamos de hablar del bajo impacto para no lastimar rodillas. Quiero felicitar, ayer salí a ver a los maratonistas en la Ciudad de México. ¿Qué hay con los corredores y las rodillas? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues justo yo ahí regresaría al punto de revisa la técnica de la carrera, ¿no? Para revisar la técnica de la carrera, primero hay que revisar la marcha, literal, o sea, antes de correr hay que caminar. Entonces, ver que estés caminando correcto, que el apoyo del pie sea el correcto, que tu musculatura esté balanceada, ¿no? No solo es salir y correr. O sea, igual y sí, ¿no? Es un poco como dice la doctora Citlali. A veces los maestros cargan kilos y dices, o sea, pero ¿cómo le hacen, no? Y habrá gente igual así que se sale y corre y ¿cómo le hace? Pero si podemos hacerlo más consciente y ver cómo estás caminando, hay estudios padrísimos, dinámicos que te graban para que veas cómo apoyas.
te pueden hacer una plantilla si funciona, un tipo de tenis si funciona, que hay ahí como un poco de controversia. Yo me voy siempre a lo más natural, pero pues no se puede negar el uso de plantillas y estas cosas. Y prepararte, ¿no? Un poco, ir poco a poco, cómo lo vayas sintiendo. Creo que ahí lo que dice la doctora es fundamental, ¿no? Claro. Cuidarse cuando hacen estos ejercicios. Vamos a ver otra cápsula sobre más lesiones de rodilla. Aquí la tienen. Continuando con las lesiones en adultos, podemos ver situaciones como fracturas, esguinces, lesiones de ligamento, rupturas completas y adicionalmente ya en los adultos mayores, desgastes de cartílago y situaciones como coxartrosis, gonartrosis, que van a limitar mucho la calidad de vida. Es importante que les diagnostiquemos pronto. Y pues bueno, el deporte, recordemos también que pues, es salud. Adicionalmente, si lo llevamos a otro nivel en donde estamos haciendo un sobreesfuerzo, pues también puede ser perjudicial, ¿no? Puede llegar a un punto en el que estés haciendo un exceso de ejercicio y también te estás llevando tu cuerpo a un desgaste. Entonces, hay que hacerlo pues, todo tal cual, con moderación, llevar un programa de ejercicio pues, adecuado, con un entrenador certificado que nos pueda decir qué es lo más adecuado para nosotros. Y de igual forma, en las actividades en el campo que requieran de un esfuerzo, no solamente en el campo, a nivel industrial, y todo este tipo de actividades para poder pues, evitar que tener este tipo de complicaciones con estos padecimientos por desgaste y microtrauma. El síndrome de la banda iliotibial, el paciente va a presentar una inflamación o dolor a nivel del trocánter mayor y a nivel de la parte lateral del muslo. La artrosis es el desgaste del cartílago de una articulación. Propiamente puede haber artrosis en cualquier articulación del cuerpo. Le vamos llamando de diferentes maneras de acuerdo a qué parte del cuerpo está afectando, ¿no? Comentaba, la artritis reumatoide o traumatismos graves en alguna articulación los pueden predisponer de manera mucho más temprana. Empiezan los pacientes con dolores importantes en el movimiento, en situaciones tan simples de la vida diaria como caminar, lo cual pues, bueno, va a limitar mucho la actividad y el paciente pues, se va a sentir mal porque pues, muchas veces si estamos acompañados de sobrepeso y otros padecimientos, pues bueno, quiere uno empezar a hacer ejercicio y no lo hace precisamente porque pues es doloroso, ¿no? Y entra uno en un círculo vicioso en donde pues quiero hacer ejercicio para estar bien, pero no puedo porque lo hago y me duele y no me siento bien, ¿no? Entonces hay que ver las situaciones que podamos cambiar en todo el estilo de vida del paciente para poderlo llevar a un estado de salud integral y con esto poder mejorar su calidad de vida en un todo. No solamente pues, voy a curar una rodilla o voy a curar un codo, sino pues vamos a ver que pues, situaciones también, no solamente de la artritis reumatoide, gota o trastornos en la dieta, sobrepeso, todas esas cosas debemos de verlas de manera integral para poderlas arreglar una a una y con esto poderle ofrecer una calidad de vida total al paciente. Ahorita vamos a hablar de todas las lesiones más específicas de rodilla, pero queremos escuchar, Citlali, qué nos dice el público para que los doctores les contesten. Pues tenemos un público participativo, Pepe, por ejemplo, llamó Cuauhtémoc Sánchez y, bueno, nos llama de la Ciudad de México. Él tiene metástasis en huesos y les pregunta, doctores, ¿es normal que le duelen las articulaciones de las rodillas, le ardan los brazos? ¿Tiene metástasis? Sí. O sea, está en tratamiento por cáncer el paciente. Sí. A veces los medicamentos de quimioterapia que llegan a recibir los pacientes genera afecciones a nivel de las articulaciones y en los nervios. Y entonces puede sentir esas molestias, pero le puede comentar a su médico para que le dé algo que le ayude a disminuir ese tipo de molestias. Me gustaría agregar algo más. Generalmente es muy importante también que la comunidad médica nos empaticemos con este tipo de pacientes. Es muy importante que se hagan estudios de extensión. Entonces, uno de los factores más importantes para descartar es el dolor que manifiesta el paciente. Entonces, siempre valdría la pena, a razón de prevenir algunos otros eventos, que se hagan algunos estudios de extensión. El más O sea, sencillo... que no necesariamente tuviera que ver con la metástasis, sino otra cosa. Exactamente. Siempre que llegamos a tener pacientes con este tipo de problemas, un proceso, un cáncer primario, es muy importante evaluar la posibilidad de que pueda extenderse a otros sitios. Siempre a forma de prevención podemos hacer estudios de extensión. Me decía, ¿qué es un estudio de extensión? Los más sencillos son un estudio que se llama serie ósea metastásica, que son una serie de radiografías que nos dan evidencia de los sitios en donde más comúnmente se metastatiza un problema de este tipo. Entonces esto sería a manera de prevención y de descartar alguna lesión secundaria.
Bien, doctora, gracias. Martín Fernando Salcedo, le operaron una rodilla hace aproximadamente año y medio, le ponen una prótesis y tiene una pregunta, pesa 59 kilos actualmente, dice que está muy bajo de peso, no sabe cuál es realmente el problema, siente su rodilla muy débil después de la prótesis. ¿Qué puede hacer para rehabilitar esta rodilla? Lo primero que tiene que realizar es estudios para ver por qué está tan bajo de peso, que observemos que su metabolismo está bien y que no hay otro tipo de problema. Y después evaluamos específicamente esa zona, ver que la prótesis no esté floja, que no tenga datos de aflojamiento, que esté bien colocada, podría tener una alineación diferente y entonces eso condicionarle problema a él, molestia. Y si nosotros observamos que esto está bien y metabólicamente no tiene ningún otro problema, entonces podemos hacer un programa de rehabilitación integral donde con medios físicos bajamos el dolor, la inflamación interna y corrijo postura, mejorando fuerza, elasticidad, la postura y la marcha. Bien, doctora, muchas gracias. Patricia, de 39 años de la Ciudad de México, es comerciante, camina hasta 8 horas y recientemente está presentando molestias en la rodilla. ¿A qué especialista debe acudir? ¿Cómo sabe si es el tema de la rodilla o del cartílago? Pregunta de Pati. Sí, Patricia. Pues al final del día yo recomendaría un ortopedista, un médico rehabilitador o un fisioterapeuta, cualquiera de los tres te puede ayudar. Y pues justo es entender si es la rodilla o es el cartílago. Son los músculos, ¿no? Muchas veces son los músculos. De hecho, lo primero que duele son los músculos. El cartílago casi no duele. Duelen los músculos o el cartílago ya que está muy desgastado. Entonces, si empiezas con dolor, te recomiendo que visites fisioterapeuta, ortopedista, rehabilitador. Doctor, es una mujer en etapa de climaterio, con 60 años de edad, dice que le acaban de diagnosticar osteoporosis recientemente y ella se dio cuenta que tenía osteoporosis porque el primer dato fue dolor en las rodillas. ¿Esto es posible? Eso sí es muy importante que aclaremos, la osteoporosis no duele, por eso es tan peligrosa, por eso generalmente se manifiesta a veces por fracturas, porque no duele. Lo que duele es la osteoartritis, que es el desgaste de las articulaciones, el roce que ella hizo y el desgaste de ese cartílago, eso es lo que duele. Perfecto. Son enfermedades que también coexisten, ¿no? Muchas veces, como son rangos de edades similares, son factores de riesgo similares, es como una cosa y otra cosa y se no confunde. son mutuamente excluyentes, sí, sino incluyentes. Así es. Ok. Sí. Ángel Santos, de 19 años, desde Los Mochis, Sinaloa, pregunta cuál es la marca de calzado de tenis para hacer ejercicio, especial para correr. ¿Qué tal? Ninguna. ¿Cómo lo escoge? ¿Cómo escoge su calzado para correr? ¿Perdón? ¿Cómo escoge el su calzado? calzado para correr? Literal, dijo, como las parejas, ¿no? Hasta que lo conozcas y te lo pruebes, no sabes si van a funcionar. Quizá algunas pautas que me gustaría mencionar es que generalmente yo les digo, escojan un zapato en forma de cuña, ¿de acuerdo? Que es una discreta elevación en la parte posterior, que son los conceptos que tienen los tenis que son para correr específicamente. Si tenemos alteraciones de la pisada, pues siempre un zapato que sea más alto y que sea tipo botín nos va a dar un poco más de soporte. El tobillo. Exactamente. Y de ahí, pues para adelante, que nos guste, que sea cómodo. Pues, doctores, tenemos muchísimas más dudas de la audiencia. Seguro vamos a seguir analizando este tema del calzado, que es un tema taquillero en nuestras redes. También les preguntan sobre suplementos, sobre quiroprácticos. Bueno, ¿qué les digo? El tema se está poniendo bastante bueno, pero vamos a ir al siguiente corte. Les recordamos que estamos completamente en vivo en este lunes saludable, platicando de qué hacer para cuidar la salud de la rodilla. Vamos y regresamos. La rodilla es una de las articulaciones que presentan mayor número de lesiones en algún momento de la vida. Es común que los síntomas se presenten como consecuencia del desgaste cotidiano o de las lesiones. En los últimos años ha avanzado el diagnóstico y la terapia de rodilla. La cirugía artroscópica mínimamente invasiva permite el tratamiento de las lesiones articulares y reduce los tiempos de recuperación de los pacientes. Y estamos de regreso completamente en vivo en Diálogos en Confianza. Si usted se está esta mañana adhiriendo a esta conversación, el tema es cómo cuidar la salud de las rodillas. Y quiero invitarle a usted a participar en Diálogos en Confianza en la semana. Mire, mañana el tema es de si a usted le gusta mucho estar subiendo las fotos de sus hijos a las redes sociales y estar presentando la evolución, el crecimiento del que tan orgulloso se siente
por ver a sus hijos. Bueno, pues el día de mañana el tema es muy interesante porque estarán en este foro mis compañeras conductoras con los especialistas platicándole y alertándole de los posibles peligros que puede usted tener y cómo puede tener una vida en redes sociales, que ahora es muy, muy frecuente, de manera saludable. Y paso a traer más dudas de la audiencia. Doctores, la gente pregunta, ¿cuál es la diferencia de un quiropráctico a un traumatólogo o a un ortopedista? Quiropráctico es el que hace ajustes a nivel de la columna, ¿no? Y ortopedista puede o no puede ser médico. Ortopedista es una especialidad médica que también puede o no puede ser quirúrgica. Y creo que también pueden formar parte del equipo de salud, ¿no? Un quiropráctico, los ajustes de columna tienen también. Pero aquí en México no hay un benéficos. consejo de quiropraxia. Que los avale no hay. Sí, que estén avalados. Aquí en nuestro país Sí. no hay. ¿Qué hay de los osteópatas? Ay, los osteópatas es todavía más interesante porque pueden manipular órganos internos, ¿no? Desde las meninges. Y también tiene, en Europa sí hay y está súper bien estudiado. En México tal vez no tanto, pero creo que cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay Sí, más. ¿Son médicos los osteópatas? ¿Pueden o no pueden? No, ¿Pueden ser pero son quiroprácticos licenciados. o no? Por ejemplo, en México para ejercer la osteopatía ya hay licenciatura que por supuesto viene establecida desde Europa, en España específicamente. Hacen osteopatía, hacen la licenciatura en osteopatía y después hacen máster y hacen todo una formación bastante formal de acuerdo a la inclinación que cada especialista vaya teniendo. Pero de que existe acá en México, pues sí existe. Sí, pero nos dicen de los quiroprácticos, pues no existe un consejo. No existe un consejo que los avale. Entonces, ¿cómo sabes verdaderamente si es...? Yo de manera personal, Pepe, no estoy de acuerdo con los quiroprácticos. Eso de Ok. manipular la columna ciegas, mover y se pueden lesionar. A mí me han llegado más pacientes lesionados por la quiropraxia que evaluado por un médico ortopedista, en donde realmente, o un médico rehabilitador, vemos los estudios después de una evaluación completa y realmente decidimos qué podemos hacer por el paciente y qué tiene. Lo mismo se comentó aquí el día que hicimos el programa de columna. Si lo gustan revisarlo, está en nuestra aplicación del 11+. Lo pueden checar también este punto de vista desde la gente que se dedica a columna. Correcto. Doctores, ¿qué tan buena es la glucosamina con condroitina para prevenir los problemas de rodilla? Existen algunas indicaciones peculiares. En general, el proceso de desgaste de la rodilla inicia por un proceso de desgaste o de lesión en el cartílago articular. En este sentido, las primeras etapas sería la indicación precisa para poder utilizarla, pero para poder utilizarla necesitamos una dosificación óptima, ¿de acuerdo? 1500, 1200 microgramos de cada uno, 3 veces al día por al menos 6 meses. Pero tiene que ser indicado por el médico. Por supuesto, pero también hay indicaciones específicas, que los pacientes nos ayuden contribuyendo con una buena alimentación, que nos ayuden contribuyendo con optimizar el peso adecuado, que nos ayuden contribuyendo con un régimen de ejercicio óptimo. Entonces, son 3 pautas importantes para que estos medicamentos tengan un efecto óptimo en la vida del paciente. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Irina Piñón les pregunta y les comparte al mismo tiempo que los problemas de rodillas, cadera, hombros caídos, lo puede restablecer con una técnica que se llama Reset y la recomienda mucho. ¿Alguien sabe de ello? No, yo no he escuchado No. de esa técnica. Nunca lo había escuchado, pero sí hay muchas técnicas somáticas que mejoran la postura y justo pues la postura es el reflejo de muchas cosas, ¿no? De nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo, y hay técnicas que trabajando el estado de ánimo y mejoran la postura en general, y eso ayuda en algunos casos, en los casos que está indicado, ¿no? Pues ayuda a aliviar el dolor. Gracias, doctor. Beatriz Carpia practica danza prehispánica y le gustaría saber qué puede hacer para prevenir las lesiones en rodillas, ya que hace muchos giros, sentadillas, movimientos que las comprometen. ¿Qué tipo de alimentación o algún tipo de calentamiento que esta danzante puede hacer? Esa es otra actividad que también genera mucho desgaste articular si no se preparan bien. En este caso, su alimentación, que sea su alimentación adecuada, balanceada, que es lo importante. Si tiene algunas enfermedades o comorbilidades cercanas como hipertensa, diabética, problemas de corazón, mantener vigilado y con sus medicamentos adecuados o sus indicaciones específicas. Y es muy importante siempre que haga un calentamiento. Regularmente las personas que hacen danza de manera profesional
siempre observan la alineación de las articulaciones antes de someterlos al estrés y fortalecen mucho los músculos. Entonces, en este caso estamos hablando de una danza que realiza en un lugar cercano, no tan de manera profesional. Yo le sugeriría que primero acudiera con su médico familiar, que evaluemos que todo esté bien, lo que decíamos, la medicina preventiva. Si todo está alineado, sus rodillas, sus tobillos, y el impacto que genera es muy estresante, fortalecer mucho los músculos para protegerlo y retrasar lo más posible ese desgaste que se va a presentar por el impacto alto que realiza. Muchas gracias, doctora. Alma Gisela Rojas Montes es de provincia y siempre que es posible ve Diálogos en Confianza. Ella dice que tiene un problema desde hace muchos años que representa ardor en la pierna izquierda a la altura de la rodilla y ahora dice que también lo tiene en el torso derecho. Es muy constante y es como un toque muy fuerte. ¿Será un problema de rodilla? No necesariamente. Comentábamos que algunos pacientes que tienen problemas del balance muscular pueden desarrollar también problemas a nivel de la columna y evidentemente la columna es la matriz energética que nos da la capacidad de sentir y de movernos en diferentes sectores de nuestro cuerpo. Si esas alteraciones de la sensibilidad se están presentando en diferentes territorios, lo más objetivo sería acudir al médico especialista para que hagamos una valoración oportuna y entonces detectemos si hay algún problema de alineación en la columna o bien específicamente el área de las extremidades inferiores, rodilla o tobillos. Y la pregunta del millón, ¿qué hacer para hacer los diagnósticos de rodilla? Nosotros preparamos una cápsula, la vemos y regresamos a conversar. La consulta médica es el escenario ideal para resolver todo problema de rodilla. Desde que llega nuestro paciente al interrogatorio debemos ser capaces de distinguir al menos 3 cosas muy importantes. Punto número 1, ¿qué es lo que le pasa a nuestro paciente? ¿Qué es lo que percibe? ¿Cómo lo siente? Punto número 2, ¿desde cuándo le pasa esto? Y muy importante, todo lo que hay atrás, que es el punto número 3, los antecedentes. Es decir, no es igual un paciente que tiene una cuestión crónica, por ejemplo, que tiene 60 años, un perfil de multipatología, alguien que ha corrido maratones por 10 años, o alguien que tiene 20 años como tal y que logró la primera lesión haciendo un poco de ejercicio. Todo eso en la primera consulta debe quedarnos perfectamente claro. Igualmente en el antecedente es bueno saber si tiene alguna cosa metabólica, reumática, algún padecimiento anterior, algún medicamento que tome, sobre todo los de importancia mayor, por ejemplo, antiinflamatorios de larga evolución y cuestiones como este tipo. Una exploración física igualmente detallada nos va a permitir palpar a nuestro paciente, ver cómo se mueve, preguntarle específicamente qué puntos de toda la rodilla, adelante, atrás, en un lado y en el otro, le duelen. Esto nos permite identificar específicamente los puntos ligamentarios, tendinosos, óseos, capsulares, tendinosos, etcétera, que es donde le va a doler a nuestro paciente. Es simplemente hacer maniobras muy específicas para identificar los meniscos, los ligamentos, cierto tipo de tendón, si tiene líquido libre, qué tanta potencia muscular tiene, específicamente ver cómo camina, ver cómo le va con las escaleras, a realizar marcha de puntas, de talón. Y una vez que tenemos el interrogatorio junto con una buena exploración física, podremos tener una idea para pedir unos exámenes que refuercen el diagnóstico en sí mismo. Una vez que hemos completado el interrogatorio y por supuesto la evaluación física de nuestro paciente, tendremos una idea básica sobre la cual partir. Una vez que tenemos esta idea, vamos a pedir exámenes que en la mayoría de los casos pueden resolverse junto con una radiografía simple, una placa que conocemos como rayos X. Se piden específicamente placas porque el problema de hueso es el que finalmente es el más importante, el más frecuente en México. Sin embargo, para un cierto porcentaje, pacientes con alguna patología metabólica, con lesiones deportivas, con alguna lesión que sabemos que está en la parte blanda, vale la pena apoyar además de la placa con un ultrasonido e incluso si pensamos en lesiones mayores que posiblemente puedan requerir de cirugía con tomografías y resonancias magnéticas. Doctores, tenemos entonces los meniscos, tenemos tendones, tenemos ligamentos, ya vimos la primera cápsula de anatomía. ¿Ustedes se pueden dar cuenta en la consulta qué es lo que está lesionado con las diferentes maniobras que se comentaron ahora? Correcto, existen una serie de maniobras clínicas, las denominamos, que nos ayudan a corroborar hasta el 80% de los diagnósticos con bastante certeza. Prácticamente algunos estudios que llegamos a tomar de imagen son específicamente para hacer planeación quirúrgica o determinar con especificidad alguna lesión, pero prácticamente el diagnóstico es clínico. Esto es importante porque mucha gente piensa, no quiero ir al ortopedista porque inmediatamente van a pedir un estudio carísimo. Esto entonces nos lo acaban de aclarar que no siempre es necesario. Sí, no, a veces con ver a la persona, ver cómo camina, tocar las partes donde duele,
podemos identificar. La anatomía es igualito en todos, entonces si te duele ahí, seguro que es ese músculo. A veces tenemos que hacer más estudios, pero no necesariamente, ¿no? Ahora, un punto importante que quisiera yo saber, ¿qué es más frecuente? ¿Una lesión de ligamentos? Ya sabemos que yo siempre les digo a la gente que pensemos a la rodilla como una portería de fútbol que tiene cruzados unos ligamentos en vez de una red. ¿Cómo saber qué es más frecuente, la lesión de ligamentos o la lesión de meniscos? Pues depende del grupo de edad y de la persona, ¿no? Tal vez los ligamentos se lesionan mucho en deportistas, son de personas jóvenes. Las lesiones de menisco hay de dos tipos, pueden ser también traumáticas que se ven en joven o de desgaste que se ven en una edad un poquito más avanzada. Ok, entonces depende del grupo de edad y aquí lo importante es que te revise el médico para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, el paciente va al médico y la consulta ortopédica consiste en la revisión específica de la articulación más de lo demás, porque estamos viendo que muchas veces el problema de un sitio puede tener que ver con la postura. Entonces, ustedes en una consulta revisan todo al paciente de manera integral. Sí, correcto. Ver la marcha, ver cómo, verlo de forma dinámica y estática, ver cómo está parado sin movimiento o ver cómo está sentado también sin movimiento y ver cómo se mueve, cómo camina, cómo hace una sentadilla, cómo levanta y baja la pierna, eso en una exploración ortopédica. ¿Qué le podemos decir a la gente que dice, con cierto movimiento específico tengo un dolor horrible? Por supuesto. Hay algunos pacientes que nos pueden dar signos que nosotros decimos patognomónicos, o sea, muy característicos de algunas lesiones. Ajá. Por ejemplo, aquellos pacientes que refieren, tuve una lesión, un golpe en la rodilla, yo estuve jugando fútbol, con constancia me golpean la rodilla y en algún momento se me traba la rodilla. Entonces es muy característico de algunas lesiones meniscales. U otro factor, la inestabilidad. Iba en mi moto, tuve un golpe, sentí mucho dolor, se me inflamó la rodilla. Cuando inicié el apoyo, siento que la rodilla se me va hacia la parte de adelante, no tengo fuerza. Entonces son signos muy característicos que algunos pacientes pueden referir y que son característicos de algunas lesiones. Perfecto. Vamos a ver una cápsula sobre tratamientos y ahorita los doctores nos explican sobre ellos. Aquí lo tienen. Aquí tenemos una radiografía AP de ambas rodillas de una paciente que tiene un desgaste. Dependiendo de la lesión y del grado de lesión que nosotros tengamos, las opciones de tratamiento son diferentes. Lo primero es el reposo y la inmovilización. Como parte importante de una lesión, no debemos recibir masajes, no debemos de recibir movimientos forzados, simplemente es inmovilizar, descansar esa articulación. Poner un vendaje con una férula o simplemente colocar hielo. Existen diferentes tipos de analgésicos. Los antiinflamatorios no esteroideos se pueden aplicar intramuscular inclusive, se pueden aplicar también en cremas a nivel superficial. Cuando nosotros ya tenemos una sospecha diagnóstica o un diagnóstico definitivo, entonces tenemos que valorar las opciones de tratamiento. En muchas de las ocasiones, la primera parte es seguir con el reposo y la inmovilización y después de 2 o 3 semanas iniciar un programa de rehabilitación, una fisioterapia que nos va a ayudar a disminuir la inflamación y a mejorar esa funcionalidad de la rodilla. En algunas ocasiones no es posible esperar y se tiene que tomar la decisión de un tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando las lesiones son mayores, como una lesión del ligamento cruzado anterior, como una fractura, como una lesión tendinosa, una ruptura completa del tendón rotuliano, del tendón del cuádriceps, o una lesión meniscal que también puede ser importante, que puede limitar el funcionamiento de la rodilla. Entonces, en ese caso se decidirá entonces el tratamiento quirúrgico. Normalmente es la artroscopía, que es una cirugía de mínima invasión, que tiene que ser hecha también por un médico especialista que tenga entrenamiento en artroscopía. Y esto nos va a permitir a través de mínimas incisiones de 4 milímetros, el poder reparar las lesiones que se tengan dentro de la rodilla. Sea lesión de menisco, sea lesión de cartílago, sea lesión de ligamento. En algunos otros casos, la cirugía artroscópica no va a poder ayudarnos a resolver el problema y entonces tendremos que pensar en una cirugía abierta. Por ejemplo, una ruptura del cuádriceps o una ruptura del tendón rotuliano normalmente se tiene que hacer con una cirugía abierta para encontrar la zona lesionada del tendón y poderla reparar a través de una sutura.
Cuando nosotros ya tenemos una lesión degenerativa por desgaste, por envejecimiento de la rodilla, entonces ya tendremos que pensar en hacer un reemplazo articular, colocar una prótesis de rodilla. Ya no es posible reparar la lesión, no existe alguna posibilidad con algún otro tratamiento de mejorar las condiciones del cartílago y entonces se tendrá que pensar en una cirugía abierta, es una cirugía mayor, para reemplazar el cartílago y de esa manera poder regresar al funcionamiento normal de una rodilla. Gracias, doctor. Creo que ha sido muy ejemplificativa esta cápsula. Doctores, desglosemos esto que nos acaba de platicar el doctor. Primero, tratamiento conservador. Empecemos por lo básico. Tengo una lesión de rodilla, el hielo que se comentó. ¿Qué tan importante y cuánto tiempo? Sí, pues depende de la causa. Si fue una causa traumática, hielo. Si es una causa por tensión muscular, calor, ¿no? Entonces, identificar Pero la ¿cómo causa. sabe el paciente? O sea, justo, si tuviste un accidente y se te inflamó la rodilla, hielo. Si no hiciste, o sea, estuviste caminando mucho, hielo. Si fue así como de la nada o lleva un tiempo sucediendo, tal vez calor, ¿no? Pero justo, si tuviste un accidente o hiciste mucha actividad física, hielo. Regularmente en una etapa aguda, cuando apenas se presenta la lesión, se genera la inflamación de la zona, podemos aplicar hielo. Es muy importante saber que debe ser envuelto en algo, no directo, porque el hielo puede quemar. Exacto. Entonces, en algo se puede colocar y de acuerdo a la extensión y la zona se puede colocar de 20 a 30 minutos, dependiendo del tiempo que queramos. En medio hospitalario se colocan aparatos específicos que pueden durar a veces hasta 1 hora, pero ahí el efecto que me está generando el frío es analgesia. Adormece los nervios y entonces el paciente desinflama y aparte siente el dolor. Ausencia del dolor. Y en una etapa crónica es cuando ya podemos utilizar nosotros medios de calor. De igual manera, nunca directo y siempre vigilando. Si se pone muy roja la zona, es una quemadura de primer grado, Claro. no debe ser eso. Cuidado con Nunca eso. tiene que ser directo, siempre tiene que ser colocando algo abajo y vigilamos la zona. Algunas veces cuando tenemos un derrame importante, sobre todo en la rodilla, los rehabilitadores utilizamos una técnica que se llama medios de contraste. Usamos calor y frío. Entonces alternamos por tiempos para que los vasos sanguíneos de la zona vasodilaten y se contraigan y nos hacen un efecto de bombeo. Y entonces ayuda un poco a desinflamar esa zona de derrame. Obviamente si requiero es muy intensa y necesito auxiliarme por medicamentos, pues ya utilizo algún tipo de analgésico o antiinflamatorio y después de quitar ese medio físico puedo aplicar otras técnicas como electroterapia para bajar aún más la molestia y la inflamación de la zona. Y todo esto dependerá del diagnóstico siempre, Sí, que eso es muy correcto. importante. Sigamos hablando de tratamientos Perdón, Pepe, conservadores. en ese aspecto de la electroterapia que dijo la doctora, tengo muchas preguntas de personas que preguntan si se pueden comprar sus TENS y ponérselos solitos en la casa. El TENS es un muy buen aparato y muy práctico para utilizar y aplicar de electroterapia. ¿Qué es? Primero nos... Es un aparato que sirve mediante cierta electricidad, se regula y se colocan como electrodos, que lo que hacen es por cruces de electricidad y variaciones a nivel de los electrodos y de las energías en la rodilla, bajan dolor e inflamación. Tiene varias modalidades de acuerdo a lo que yo quiera, si genera analgesia, si desinflama, si bloquea el dolor. Entonces, se puede utilizar siempre y cuando lo prescribe un médico rehabilitador porque hay que poner ciertas dosis y hay que poner ciertas frecuencias. No se vayan a lastimar. No se pueden lastimar y no funciona. No Entonces, es si lo como que regula vaya el y médico, compre uno y ya. sí, yo preferiría mejor que acudan con su médico, los valore y si el médico considera apropiado, ya que les diga si lo pueden utilizar o no. Sigamos hablando de tratamientos conservadores de rodilla. ¿Qué otros tratamientos farmacológicos existen muchos? Farmacológicos para el desgaste de rodilla hay muchos tratamientos, como mencionaba el doctor, los analgésicos, antiinflamatorios, hablaban hace poco también del colágeno, del ácido hialurónico, ¿no? Todos estos tratamientos farmacológicos, pero tratamientos conservadores no farmacológicos también hay muchísimos, ¿no? Como la actividad física, como el mantener un peso estable, como checar tu postura, como los masajes, ¿no? En general hay como otras opciones conservadoras, no farmacológicas, que vale la pena explorar. El reposo. Perdón, Siempre Pepe, que ahora estoy muy, es que la audiencia necesita ser atendida en ese aspecto. Preguntan sobre el ácido hialurónico y sobre las inyecciones frecuentes que les ponen los ortopedistas en la rodilla. Claro. Entonces, les preguntan, ¿pueden llevársela así de por vida inyectándose todo el tiempo y No. evitar la cirugía? Y depende que ¿Es inyecten. peligroso Sí. que te estén Claro. inyectando la rodilla? Sí. Algo que me gustaría puntualizar es que hay que estadificar las etapas de tratamiento. Siempre que veo pacientes en la consulta, les comento, llevar a cabo el tratamiento es como subir una escalera. El primer paso siempre va a ser la rehabilitación, controlar factores agregados, peso, rehabilitación, temperatura. Y la rehabilitación es una constante que se va a mantener desde el primer hasta el último escalón.
De ahí en adelante, todos los tratamientos alternativos que podamos utilizar, yo en lo particular no tengo algún problema, siempre y cuando no sean invasivos, y si lo son, deben de ser practicados por un profesional. Cuando un paciente fracasa en la terapia analgésica y tiene etapas de desgaste iniciales, puede tener gran mejoría con etapas o con suplementos como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico debe de ser prescrito, indicado y aplicado por un profesional de la salud con una técnica óptima. Si el profesional que lo está colocando puede variar angulación, desconoce la anatomía, en vez de mejorar las condiciones del cartílago articular, pues puede lesionarlo y desgarrarlo. Como bien comentamos, el cartílago articular es una estructura extremadamente sensible, entonces es muy importante que sea colocada por un especialista. Y puede colocarse, generalmente la indicación es un ciclo, cada medicamento tiene especificaciones, lo ideal es que después de un ciclo de aplicación nos dure 12 meses, y posteriormente pueda colocarse de forma segura, pero si el paciente después de la aplicación de medicamentos como la viscosuplementación no tiene una mejoría más allá de 6 meses, evidentemente ese medicamento ya no está funcionando y habrá que pensar en otras opciones de tratamiento y subir un escalón más en esa escalera. Me detengo aquí en las inyecciones y les pregunto a la gente que infiltra. Normalmente las infiltradas vienen acompañadas de cierta dosis de un antiinflamatorio derivado de la cortisona. Y esto te puede dormir un poco los síntomas y tú creer que ya estás perfecto. Y entonces quiero saber de eso, qué tanto, porque luego la gente abusa también de estas infiltradas. ¿Qué me pueden decir de esto? Sí, las infiltradas son un poquito como tapar el bache, ¿no? Ahí sigue el problema, pero pues no se ve. Entonces puede, digo, si eres... Aunque tiene efecto también antiinflamatorio potente. Sí. Tiene un efecto antiinflamatorio potente y un efecto también de depósito, muchas de las veces, ¿no? Entonces también ¿Qué quiere decir eso? Que se quedan los cristales dentro de la articulación, ¿no? Si tú piensas en la rodilla como una bisagra y se quedan ahí cristalitos, pues igual esos cristalitos también siguen favoreciendo a que se desgaste la rodilla, aunque tuvo un efecto antiinflamatorio inicial, ¿no? También la inflamación no es algo malo, ¿no? El tema es que la inflamación duele, pero la inflamación tiene muchos factores de crecimiento tisular. Entonces, esos propios mecanismos que tiene el cuerpo para reparar ese daño lo estamos bloqueando con un medicamento, así que aguas con las infiltraciones, sobre todo si son de esteroides. Y la viscosuplementación y estas cosas, pues se puede volver como un saquito sin fondo, ¿no? Ahí estoy. Por eso dice la doctora, con tiempos, para si no escalarlo. Vamos a tener que hacer un corte ahorita, pero vamos a regresar para que nos sigan platicando. Estamos terminando ahorita de tratamiento conservador y, como dijo la doctora, es muy importante la rehabilitación desde el principio hasta el final. Esa es la constante en la pendiente del tratamiento, pero vamos a pasar a otro tipo de tratamientos porque dicen, híjole, me van a operar. Y ya vimos en la cápsula que existen diferentes tipos de tratamientos y afortunadamente ha avanzado mucho la ciencia en este aspecto. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan. Hay que evitar estar demasiado tiempo parado o con la articulación sin movimiento porque cuando se mantiene una posición por tiempo prolongado, se puede producir sobrecarga en la articulación de la rodilla. Alrededor del mundo se dice que hay hasta 320 millones de personas cursando con algún problema de rodilla. Yo creo que el impacto en México es justamente por diferentes factores asociados que tenemos, entre ellos la obesidad. El cartílago es una estructura súper especializada y muy sensible, ¿no? Muy frágil, que no soporta, o sea, nos ayuda a movernos y desliza, pero no soporta muchísimo la carga. Más que ver cuánto peso estás bajando es qué tan fuerte estás. Si baja el peso, pero también bajo el músculo, pues entonces no tengo la firmeza y el soporte que le da a la extremidad inferior al caminar. El subir las escaleras, a veces el cómo realizarlo nos puede disminuir las molestias. Regularmente la mayoría lo hacemos con la mitad del pie. Lo ideal sería meter todo el pie en el escalón, porque entonces los músculos de la región posterior, que son todos los glúteos, los isquiotibiales, los músculos de la región posterior de la pierna, nos ayudan a dar el impulso y ya no sería exclusivamente a nivel de la rótula, que es el hueso que tenemos enfrente, el huesito que se nos mueve en la rodilla, el cuádriceps, que es el que tenemos enfrente, el que daría el impulso. Podemos ayudarle a nuestra rodilla y bajamos el impacto hasta 400 veces al subir un escalón. Los niños se van desarrollando conforme van haciendo actividad física, conforme van caminando. Para que crezcan bien, necesitan tener sus piecitos sanos.
Y los piecitos sanos son los piecitos descalzos, ¿no? Los piecitos que están fríos, los piecitos que tocan el pasto, que tocan la tierra, ¿no? Eso hace como que crezcan bien las articulaciones. Dos cosas muy importantes, considerar que estos son factores que pueden ser biológicos, es decir, de nacimiento, de familia, y mecánicos. En etapas escolares, sobre todo antes de los 12 años, tratemos de contribuir a que los pequeños siempre jueguen con las piernas en extensión, probablemente solo abriendo el compás y promoviendo que tengan un juego dentro de esa área del compás. Evitar que se sienten en W, en flor de loto, sobre una pierna, van a contribuir a que los pequeños tengan un crecimiento más saludable. Si detectamos que nuestros pequeños pisan de una forma normal, pisan solo con puntas, nos desgastan los zapatos y manifiestan dolor, son puntos fundamentales para que acudamos a un especialista a una valoración. Este 28 de agosto celebramos el Día Nacional de las Personas Mayores con el propósito de visibilizar y reconocer la importancia que tienen en la sociedad, en nuestra cultura e integración familiar. Es más que una oportunidad para felicitar a las personas mayores por el hecho de serlo. Es el momento para que el resto de la sociedad reflexione y reconozca su potencial y aportaciones para el desarrollo cultural, social, económico y político. La Organización de las Naciones Unidas establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años. Todavía existe una visión estereotipada de la vejez que lleva a la estigmatización de las personas mayores. En muchos casos se les considera como población vulnerable. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, de las personas de 60 años y más, el 17.6% de mujeres y 18.3% de hombres manifestaron haber sido víctimas de discriminación en los últimos 12 meses. De estos porcentajes, 39.4% de mujeres y 38.9% de hombres declararon que el motivo fue su edad. El llamado es para respetar y validar a las y los adultos mayores que se encuentran en nuestro entorno, así como a practicar la empatía y procurar que sus derechos se hagan valer. Importantísimo, y aquí en el 11 mandamos un abrazo a todos los adultos mayores. Muchas, muchas felicidades. Bueno, seguimos, doctores. Dejemos los tratamientos conservadores. Ya comentaron que llegamos a un tope. Se necesita pasar al que sigue. Cuando piensas en una cirugía ortopédica dices, híjole, va a ser algo tremendo. ¿Qué es una artroscopía de rodilla? Existen dos tratamientos actualmente de forma quirúrgica. Estos tratamientos van a ser evaluados acorde a los grupos de edad. Generalmente el primero que tenemos es la artroscopía, que consiste en dos pequeñas incisiones que denominamos portales y que nos sirven para tener pequeños accesos, específicamente con una cámara para hacer un recorrido. Y esta también tiene algunas indicaciones precisas. Por ejemplo, lesiones meniscales, lesiones ligamentarias, presencia de cuerpos extraños, presencia de procesos inflamatorios o lesiones conocidas del cartílago articular. Y con respecto a ella, pues podemos hacer diferentes técnicas de tratamiento. El primero de ellos es la ablación, que consiste en aplicar ciertas cargas energéticas o temperatura para poder recuperar la estructura del cartílago. Las técnicas de restauración, que son suturas específicas o pues sí, suturas para lesiones meniscales y ligamentarias, y la tercera, que es de sustitución, en donde podemos considerar incluso el implante o trasplante de condrocitos, o sea, del propio cartílago, moverlo del lugar a las zonas de mayor impacto. Entonces serían como las tres características propias de la artroscopía. Para que no le tengan miedo, ¿cómo es la rehabilitación en este sentido? Regularmente nosotros tratamos desde antes al paciente, bajamos dolor e inflamación, mejoro movilidad articular y fuerza muscular. Ya una vez que los cirujanos ortopedistas operan al paciente, desde el primer día postquirúrgico yo inicio el proceso de rehabilitación con técnicas que ayudan a bajar la inflamación de la zona, y si no hay contraindicación, empiezo a movilizar la articulación.
obviamente pensando no solamente en la rodilla, sino abarco cadera y tobillo. Y de acuerdo a cómo va progresando, mejoro la fuerza, primero sin carga de peso, con la pura resistencia del cuerpo, y lo empiezo a levantar y a caminar. Si el cirujano me dice no existe ninguna complicación, no hice fracturas en esa zona para que se rellene, el paciente puede apoyar, entonces le vuelvo a enseñar a caminar, ya sea con muletas axilares o con andadera, y que empiece otra vez a corregir su marcha y a mejorar esa postura. Y posteriormente al egreso, regularmente ya se está optando por las estancias cortas hospitalarias. Entonces el paciente se egresa y en el egreso lo sigo viendo en consulta y progreso la fuerza, la movilidad, la potencia y la reintegración a sus actividades diarias. Cuando pasamos a una cirugía abierta o a un reemplazo de rodilla, esto a la gente le tiene mucho miedo, pero les cambia verdaderamente la vida. ¿Qué nos pueden decir de esto? La prótesis de rodilla es una sustitución de la articulación, en la cual es una cirugía abierta, en donde generalmente hacemos un corte, le llamamos osteotomía, en la parte superior de nuestra tibia y en la parte inferior del fémur. Se hace una planificación quirúrgica y se sustituye por diferentes estructuras, le llamamos prótesis, para darle funcionalidad articular al paciente. Entonces, evidentemente, pues esta prótesis está indicada, tiene también algunas indicaciones específicas, generalmente en población mayor de 60 años. Se busca que los pacientes estén en un protocolo de rehabilitación antes, durante y posterior a la colocación de la prótesis. Y pues hay algunos criterios para que contemplemos a los pacientes y se logre el óptimo desarrollo de la prótesis como tal. A la gente le da mucho miedo escuchar de, híjole, me van a poner una prótesis de rodilla. Pero normalmente hemos visto que a gente le va muy bien con las prótesis de rodilla. Pueden regresar a hacer sus actividades mucho mejor que las hacían obviamente previo a la cirugía, porque es lo que se busca corregir. ¿Qué les pueden decir a los pacientes que están ante la duda y el miedo? Es de las cirugías que más cambia la calidad de vida de las personas, ¿no? Literal, en 2 días estás haciendo lo que tenía años que no hacías, ¿no? También es una de las cirugías que más avance ha tenido en los últimos años. En cuanto a la calidad de las prótesis, que son menos pesadas, que son más duraderas, las técnicas, ¿no? Creo que, bueno, incluso ya se pueden hacer de forma robótica, sin dañar los tejidos. Las personas prácticamente están caminando al día siguiente con una prótesis que le quedó perfecta, y el futuro, el futuro que ya es actualidad, ¿no? Son las prótesis en tercera dimensión, en la que literalmente te mandan a imprimir tu prótesis de la misma forma de tu hueso. Ahorita son como moldes, ¿no? Pero ya está en proceso las prótesis tridimensionales puestas con robot, entonces es una maravilla y seguro que eso va a seguir creciendo. La ciencia va avanzando Hoy mucho. que es Día de nuestras queridas personas adultas mayores, a muchas personas se les dice, pues no, señora, ¿ya para qué? Si usted ya tiene más de 80, si usted tiene 70 y tantos, ¿ya para qué o hasta cuándo se puede una persona operar las rodillas? Pensemos en el diagnóstico frecuente, osteoartrosis. Sí, pues justo es una cirugía que se hace en personas mayores, ¿no? No hay un límite de edad, hay personas de 80 y tantos años que se benefician de una prótesis y a veces dicen, no, pues ya para qué, pues es que aunque sea 1 año, 2 años, 5 años, ¿no? Pues me encantaría saber cuánto tiempo va a ser, Claro. por el tiempo que seas funcional. ¿Y se rehabilitan después las personas mayores también? ¿Tienen la capacidad de rehabilitación? Sí, claro. Y el objetivo primordial es ese, regresarle la calidad de vida al paciente. Entonces la edad no tiene que ver. A lo mejor otros factores pueden influir, pero la edad no. Y se reintegran a sus actividades en mejores condiciones. Solamente les enseño a reintegrarse con los cuidados que requiere esa prótesis. Vamos a ver una cápsula sobre tips de cómo cuidar las rodillas y vamos a seguir contestando sus dudas. Aquí la tienen. Por supuesto, siendo la rodilla una articulación de carga, es muy importante controlar nuestro peso corporal en 2 sentidos. Punto número 1, el peso total, que tenemos un peso ideal, una dieta correcta, cuidarnos con un poco de actividad física. El calentamiento, también conocido como warming up, es una parte importantísima de toda sesión físico-atlética, justamente por permitir preparar las partes blandas para el ejercicio, realmente el ejercicio intenso. El hecho de empezar a movernos, elevar la frecuencia cardíaca, elevar la temperatura a un ritmo adecuado, no agresivo para el cuerpo, justamente permite que a la hora en que desempeñamos la actividad física real, lo que nos guste, que sea correr, fútbol, trotar, nadar, etcétera, pues llegue ya el cuerpo prácticamente redundando, caliente pero listo para un esfuerzo mucho mayor.
para esta gran cantidad de gente que el día de hoy hace ejercicio de construcción de músculo, para la cierta población joven que interesada en tener masas musculares potentes, bueno, que cuiden finalmente la forma en que cargan, que hagan calentamientos realistas, realmente bien hechos como tiene que ser, dedicándole un minuto más adicional a lo que hacen normalmente, y por supuesto dirigir su carga de peso para construir musculatura a través de expertos que los vayan guiando con ángulos, con velocidades adecuadas, repeticiones adecuadas. Resulta importante para cualquier tipo de paciente con problema de rodilla cuidar su calzado. Es muy importante el calzado que tenga módulos de elasticidad, es decir, zonas de amortiguación, para que tampoco tengan un problema de choque continuo en la rodilla, de microimpacto en la rodilla. Y también es muy importante simplemente mantenerse móvil. Una vez que hemos calentado y que hicimos la carga real de trabajo como tal, hay que despedir de la sesión específicamente, haciendo justamente lo contrario, bajando la frecuencia cardíaca paulatinamente, bajando la frecuencia respiratoria, permitiendo que el cuerpo regrese a su temperatura normal. Esta fase justamente es conocida como enfriamiento, que es el antónimo tal cual del calentamiento. Es muy importante aprovecharla para hacer estiramientos, un poco de elasticidad, mejorar la postura, la conciencia respiratoria y acabar específicamente la sesión sin haber dañado a nuestro cuerpo. De cierta edad, digamos de los 50 años para arriba, debemos ser un tanto más cautelosos con cómo nos movemos. No necesariamente ir a hacer bicicleta va a ser lo mejor para una rodilla lesionada, igual que no necesariamente nadar va a ser lo mejor, ¿no? Debe ser para cada paciente y bien definido el perfil de actividad física. Muchas gracias por todos estos tips. Doctores, justo nos comentan ahí, dice usted que tenemos las rodillas cruzadas, que eso es muy malo. ¿Es muy malo? Generalmente en etapas infantiles es en donde hay una condicionante para alterar el desarrollo de la extremidad. Después de los 14 años es difícil que podamos lograr una anomalía del crecimiento en la extremidad. Entonces, sí me puedo cruzar la pierna un rato por estarme cambiando de posición. Bueno, si te no cansas, duela. cambias el... Siempre y Yo cuando creo no que duela. eso es importante, ¿no? El cuerpo te avisa. Cuando ya sientes el calambrito, la molestia, es necesario para Moverte. oxigenarlo y moverte. ¿Cuál es la diferencia entre un médico en rehabilitación y un fisioterapeuta? El médico en rehabilitación estudia medicina, la carrera normal, 4 años de rehabilitación y luego puede hacer un posgrado, por ejemplo, en mi caso es rehabilitación ortopédica. El licenciado en terapia física, porque también hay técnicos, termina la preparatoria y hace la licenciatura en terapia física. Okay. Y el técnico pues sale a veces de la secundaria y directamente hace el trabajo de fisioterapeuta. Perfecto. Tengo a mi hijo de 17 años, nos dice Luisa Cabrera, que practica básquet y tiene dolor en las rodillas. Comenta el doc familiar que son los tendones. ¿El dolor pasará en cuanto desinflame o tendrá que esperar a no sentir dolor para seguir sus entrenamientos? Está bien el reposo, pero también está bien identificar por qué le está doliendo la rodilla, porque se le va a quitar con el reposo, claro, pero si regresa a la actividad física, probablemente regrese el dolor. Entonces, este es buen momento también para revisarlo. Que vaya al ortopedista. Que vaya al Claro. ortopedista, al rehabilitador. Algo que me gustaría también agregar es que muchos de nuestros pacientes llegan a la consulta con dolor y ese dolor se vuelve un historial de dolor de más de un año. Por favor, hay que quitarnos la idea de que vivir con dolor es normal. Entonces, siempre que un paciente le duela y el dolor sea persistente por más de 3 meses, hay que investigar otras causas. Perfecto. Ahí está la respuesta a Ketsune, que me preguntaba algo, que le duelen las rodillas, que qué hace. Ir a checarse. Sí. Citlali. Tenemos a Reinaldo Moros en Facebook que dice a su hija le truenan las articulaciones al moverlas muy rápido. ¿Es normal? A veces truenan las articulaciones cuando las mueves rápido. Y sobre todo es porque no hay un control muscular, ¿no? O sea, piensa en una puerta que rechina, pues depende también cómo la abras, ¿no? Si está bien lubricada. Pero en general, durante el desarrollo y en género femenino, las articulaciones son laxas y pueden tronar, sin que esto represente algo. Gustavo, de 77 años, se tropezó en abril, se lastimó la rodilla, fue un traumatólogo, le hacen una tomografía, le dicen que tiene un menisco roto. La cosa es, pasan un par de semanas, va a terapia de rehabilitación, supongo, no nos explica muy bien, ya no tiene ningún dolor. Entonces, ¿qué? ¿Se rompió o no se rompió? Perfecto. No todas las lesiones del menisco ameritan tratamiento quirúrgico. Entonces, como comentaba, todas las lesiones de principio a fin vamos a ir de la mano con un rehabilitador. Entonces, parte de la estrategia de recuperación puede ser la rehabilitación justamente. Entonces, sí puede haber tenido esa lesión, puede haber sido no una lesión grave y por eso esa mejoría. Perfecto, Pepe. Dice Marta Hernández, tengo 54 años y suelo correr 4 o 5 veces a la semana, pero se me hincha la rodilla derecha, pero no hay dolor. ¿Qué me recomiendan? Revisar tu técnica. Ir al doctor a que lo Sí, chequen. Sí, totalmente. Concepción Mediano
de 59 años. Cumplió un mes de operada de prótesis de rodilla, la siente muy pesada, caliente, está mucho dolor desde que salió de la cirugía, no aguanta las molestias porque no puede dormir. ¿Qué hace para minorar estas molestias? ¿Tuvo mala cirugía? Tiene que regresar con su médico a que la revisen. Pueden ¿Es ser una muchas las complicación? causas. Yo creo que lo importante es tener un grupo multidisciplinario de evaluación. Desde la parte de rehabilitación habrá estrategias para disminuir el proceso inflamatorio. El dolor es algo subjetivo, cada paciente lo va a presentar de forma diferente. Entonces habrá que mejorar esa parte, pero sobre todo acudir con su médico tratante para descartar alguna complicación. Existe un movimiento fuerte que habla de los dispositivos quirúrgicos que se utilizan y sobre lo que puede estar liberando el tipo de prótesis que le pongan a uno de acuerdo al material y los daños a la salud. ¿Tienen algún dato de esto, alguna evidencia de ello? Este fenómeno se llama metalosis. Actualmente los implantes que se colocan son de diferentes aleaciones metálicas. En general es un fenómeno que ya no es tan persistente como algunos estudios que se realizaron con anterioridad. Al menos en México no hay un estudio en donde se justifique que este fenómeno sea una causa de rechazo importante o franca estadísticamente. Y yo creo que si la pregunta va en torno al temor del tipo de material o calidad que se nos coloca, es que generalmente ya son laboratorios bastante certificados, muy seguros, y que no tendría que tener alguna preocupación por esa parte. Muchísimas gracias. Juana San Juan, de 68 años, le pusieron plaquetas en las rodillas. El médico le dijo que, no le dijo, perdón, que necesitaba rehabilitación o algún otro tratamiento. Ha tenido molestias en la rodilla. ¿Qué hace Juana San Juan? Sí, el tratamiento de plasma rico en plaquetas ayuda a la regeneración, trae factores de crecimiento. Y lo recomendable, como ya mencionamos anteriormente, es no olvidarnos del primer escalón, ¿no? O sea, la terapia, la actividad física, buena alimentación, dormir bien. Y si sigue con molestias de rodillas, pues otra vez, ¿no? Vámonos a la causa. ¿Qué te ocasionó ese dolor de rodillas? Vamos a revisarlo. Yo creo que podemos decirle a toda la gente que ahora tengo un dolor, ¿qué hago? Es ir a checarse, porque como acabamos de ver, existen muchísimos diagnósticos diferenciales. Puede ser una lesión muscular, una lesión de la rótula, de tendones, de meniscos, etcétera, o de la propia articulación de rodilla. Entonces, lo importante es que te vea el médico y te diga qué es lo que tienes que hacer. Tengo aquí otro comentario de BJ que dice: hace poco comencé a tener un crujido en mis rodillas. Lo revisé con 2 médicos y uno me dijo que solo cambiara mi alimentación y el segundo me recomendó consumir cierto medicamento. Sin embargo, sigo con el sonido. ¿Debo de preocuparme? No nos dijo si los médicos eran especialistas. Yo creo que es muy importante acudir al médico especialista. En muchas ocasiones, como bien comenta la doctora, debemos de saber evaluar hasta dónde está nuestro campo de acción. Si el paciente está sintomático, tiene dolor y persiste con esa sensación de crujido, entonces valdría mucho la pena ser evaluado por un especialista y evaluar prontamente cualquier lesión que pudiera estar presente. Reinaldo Martínez, de la Ciudad de México, tiene un nieto que cuando estira las piernas, las rótulas se le van del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué recomiendan los especialistas? Evaluación. Así es. Sí. La rótula, no hemos platicado mucho de la rótula. ¿Le podrían explicar a la gente qué es la rótula? Probablemente no saben qué es. La rótula es una estructura semitriangular, que es justamente lo que tocamos en la parte de adelante de la rodilla y que sirve de polea para hacer el mecanismo de extensión y flexión. Entonces, algunas anormalidades del desarrollo, angulaciones propias del fémur o de la tibia, pueden condicionar que, como una cuerda de guitarra, tiendan a salir hacia la cara externa o hacia la cara interna y fomentar a mediano o largo plazo la tendencia a algún tipo de desgaste. Y es una de las causas más importantes, el desgaste fémoro-rotuliano, o sea, esa articulación propia del fémur y de la rótula en su cara posterior. Por favor, dice Physic Gym, no hagan caso de lo que dicen muchas personas que se hacen conocedoras en redes sociales y que comparten información que no es fiable. Es un muy buen punto. Muchísimas gracias por compartir. Les preguntan, ¿es buena la grenetina hidrolizada para la osteoartrosis? ¿Casi no hablaron de ello? Grenetina hidrolizada, pues tendremos que ver qué tanto se está absorbiendo y qué tanto está llegando a la articulación. Regularmente los medicamentos que están aceptados son los que la COFEPRIS está aceptada y están de patente. ¿Gelatina, patitas de pollo? No. Y otra cosa importante, hablando de cosas que se no. recomiendan en redes sociales.
hicimos un programa ya aquí de células madre. ¿Está aprobado en ortopedia o sigue en investigación? Porque a mucha gente le dicen, te vamos a poner células madres. Pero una cosa muy importante es, seguro te están poniendo células madres, dificilísimo, necesitas un laboratorio muy especializado para conseguirlas. ¿En ortopedia las usan o están en investigación? El Colegio Mexicano de Ortopedia recientemente tuvo un congreso sobre esto, pero como comentamos, hay que evaluar el grueso de la población. ¿Para quién está a la mano? Entonces, pero está ya aprobado en guías de ahora, tratamiento. Sigue en investigación. Siguen Cuidado investigación. con las células madre. Yo creo que vamos a hacer pronto otro programa que sería interesante porque se presta muchísimo a la charlatanería. Claro. Miriam tiene a su hijo con diagnóstico de Osgood. Le duelen mucho las rodillas, hace deporte de básquetbol 3 horas diarias y pues no sabe si es normal que le duelan tanto las rodillas, doctora. ¿Qué edad tiene el pequeño? Tiene 15 años, me parece. 15 años, sí. En esta etapa de crecimiento, la enfermedad de Osgood es una enfermedad en la que hay una inflamación por una tracción excesiva de la zona o la fisis, que es la zona de crecimiento propia de los menores. Entonces es muy importante pues que vaya al médico a que le evalúe. Perfecto, Muchas gracias, pues doctora. llegamos a muchísimas preguntas. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros. Gracias. Creo que se ha dado mucha información. Cuidemos las rodillas. Como dije anteriormente, casi todos pasamos por un ortopedista. No quisiéramos, pero allá vamos a dar. Entonces, aquí ya se dijo cómo cuidarlas, no caer en charlatanería y sobre todo, como dijo la doctora y como han comentado aquí, ir de la mano, los tratamientos son integrales. Gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas, gracias Citlali, Pepe, y qué gracias delicia. a ti en casa. Nos vemos la próxima semana.